Una bendecida mañana para cada uno. Vamos Buenos a días. continuar con buenos días. Vamos a Buenos días, continuar. señor. Buenos días, un gusto saludarles. Me alegra bastante de que estén presentes acá dentro de la clase. Les había comentado en la última que nos pudimos ver que nosotros hacemos un reporte semanal. Entonces, si ya le van a estar llamando, si usted no ha entregado tareas. Así que por favor le voy a suplicar estar presentes en clase, habilitar cámaras y de hecho, ¿verdad? Después de desarrollar lo que tenemos que hacer, pues trabajarlo en el cuaderno como vamos a trabajar cada semana. Vamos a continuar. Teníamos ya la clasificación del lenguaje como tal o de la lengua y nosotros ahora vamos a continuar con este tema. Este tema ya le habíamos dado inicio de la semana anterior. Habíamos visto en su momento cuándo es una lengua madre, dijimos es la que va a dar origen a otro, cuándo es una lengua materna, dijimos en su momento, ¿verdad? Que también es relacionado a la lengua o el lenguaje con el cual nosotros crecimos. La lengua primitiva es una lengua original, ¿verdad? De inicio, una lengua derivada, pues proviene, ¿verdad? De una madre como tal. Cuando hablamos de una lengua hermana, es cuando provienen de la misma madre, ¿verdad? En este caso tenemos la lengua viva, es aquella que en un momento determinado nosotros vamos a poder observar porque se practica en un ambiente, en un grupo social. Una lengua muerta es aquella que en un momento tuvo su auge, su desarrollo, un tipo de escritura, un tipo de dicción, pero que lamentablemente pues ya no es hablada por otras personas. La lengua clásica la vamos a establecer nosotros tal cual de aquella que se ha desarrollado en un momento determinado y que también las personas pueda ser que algunas aún todavía la sigan hablando. Dentro de la lengua santa, pues vamos a hablar específicamente de aquella de la cual fue inspirada al inicio, ¿verdad? Los primeros escritos de la Biblia. Sabemos que después de que fue escrita en hebreo, en arameo, en latín, vuelve y se reproduce, ¿verdad? En muchos otros idiomas. Por eso es que le vamos a llamar santa. Para ello, nosotros vamos a establecer que dentro de este sistema de lenguaje, como va a ir evolucionando según su naturaleza, según la necesidad del ser humano, van a surgir estos tecnicismos. Y estos tecnicismos nosotros vamos a desarrollarlos y a definirlos de la siguiente forma. Nosotros los vamos a poder ubicar claramente cuando en su momento nosotros desarrollamos una práctica en el mismo lenguaje. Dice, tecnicismo, conjunto de voces técnicas empleadas dentro del lenguaje, de un arte o de una ciencia, un oficio. Muy bien, se recuerdan que en un momento nosotros hablamos de un lenguaje técnico. El lenguaje técnico se refiere a cómo un grupo de personas establecen términos, temas que van a competir al oficio, a la profesión, a la ciencia de la cual están hablando. Por ejemplo, los que estudian medicina saben que es un tubo de ensayo. Los que estudian, por ejemplo, dibujo saben que es un juego de escuadras. Los que estudian mecánica saben que es un ring y cada uno de ellos va a poder establecer un término para cada herramienta o para delegar alguna situación que compete a su profesión. Para ello, entonces, vamos a establecer estos tecnicismos. Un tecnicismo que he escuchado, por ejemplo, en mecánica, es que le dicen al tricket como tal, ¿verdad? Que sirve para elevar el auto y poder cambiar un neumático, le llaman lagarto. Pero eso solamente, vuelvo a repetir, es un tecnicismo. Y esto lo van a trabajar, vuelvo a repetir, las personas que trabajan dentro del área de mecánica. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos de muchos términos que solamente se emplean para un grupo determinado.
vamos a encontrar también la palabra neologismos. Y el neologismo es un vocablo o acepción o giro de una nueva lengua. Es decir, un neologismo va a ser aquella palabra integrada a un lenguaje distinto, pero porque surge de la necesidad, en este caso, de que no existe la palabra. Y como no existía, fue creada. Y cuando se crea esta palabra, viene y entonces vamos nosotros a poderla introducir. Por ejemplo, en un momento habíamos, el año pasado con lo de la pandemia, se hablaba mucho de sanitizar y la palabra sanitizar como tal no existe. Existe en un momento determinado poder desinfectar y el sanitizar proviene de la palabra sanitize, solo que esto está escrito en inglés. Entonces, sanitizar como tal no existe, pero las personas fueron introduciendo la palabra por la necesidad que se tuvo en un momento de, de poder establecer que se iba a desinfectar. En este caso, hay algunas situaciones que se vienen a implementar como parte de un vocabulario por, porque no vamos a encontrar un sinónimo que se pueda establecer, pero ya se van a dar cuenta ustedes que hay algunas situaciones que sí existen. Cuando una persona decía, por ejemplo, es que están sanitizando, significaba que estaban desinfectando. Y otras personas decían, es que están fumigando. Fumigar se establece tal cual para una planta, ¿verdad? Eliminar algunas plagas, algunos bichos o roedores que comen las plantas. Eso era fumigar. Y aparte era desinfectar, pero no sanitizar. Mientras que de todas formas esta palabra se vino y se introdujo dentro del ambiente en el vocabulario. Tenemos acá entonces que neologismos. Los neologismos son para nuevas palabras creadas para nombrar actividades, objetos que antes no existían. Un neologismo propio puede establecerse, dice, dentro de la lengua castellana tienen mecanismos de formación de palabras que permiten la creación de nuevos términos. Términos, dijimos en un momento determinado, que surgen de la necesidad de poderlos establecer. En este caso vamos a encontrar que se establecieron algunos neologismos posmodernos, por ejemplo, el término de hipertexto, el MOF-OFI. En este caso, nosotros cuando hablamos de un hipertexto, son algunos elementos que nosotros tenemos dentro del sistema de lo que es programación. En este caso, aquí sí vamos a integrar algunos neologismos porque recuerden que algunas situaciones de los programas establecen y derivan los nombres de cómo surgieron. Ahí es donde encontramos neologismos. Neologismos ajenos. En este caso, dentro de los neologismos ajenos tenemos los préstamos lingüísticos, los extranjerismos y los calcos semánticos. Aquí viene lo que yo les decía. Algunas palabras, como no vamos a encontrar el significado puro de la palabra existente, entonces se queda esa palabra escrita o se queda tal cual, ¿verdad? Veamos entonces a qué nos referimos con préstamos lingüísticos. Este es un neologismo de préstamo lingüístico y dice, son palabras que se apropian de otros idiomas por la necesidad, puesto que no tienen un equivalente en español o son susceptibles fácilmente por otras palabras. En este caso ya me está esclareciendo a mí que aunque yo lo traslade al español, pues no voy a encontrar el elemento esencial que viene a darme a mí la idea de lo que es. Por ejemplo, lo que es ballet, lo que es blues, lo que es pizza, lo que es jazz, un chip, un bestseller, un gourmet. Estas palabras, si yo busco la traducción al español, pues no existe. El ballet como tal, sabemos nosotros que es una danza o un baile clásico el que se realiza, pero la palabra tal cual ballet
No hay una traducción. Lo que es el blues, tampoco vamos a encontrar nosotros una palabra establecida que venga y defina esa situación. Para el pan, para la pizza, encontramos lo que es pan pizza, pero no define una situación, porque ellos establecen que este pan pizza vuelve a integrar el nombre nuevamente. Entonces nos quedamos con el mismo nombre, pizza. No hay un elemento que venga a definirlo en el español y lo establezca como tal. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tomar estos préstamos lingüísticos que se vienen a integrar a nuestro idioma porque definitivamente no existe una traducción. Existen, dice también, préstamos lingüísticos que al convivir tanto en un tiempo dentro del idioma se modifican en cuanto a su escritura. Y aquí establecemos nosotros ya la dicción. Por ejemplo, tenemos la palabra tal cual se escribe yogurt, pero las personas dicen yogur. Decimos shampoo y las personas dicen champú. Y así es como se ha venido desarrollando estas palabras. Ya se integran como parte de la escritura para que las personas lo asocien. Entonces, si una persona empieza a leer acá, por ejemplo, el champú, lo que hace es, sí, un champú, ¿verdad? Ya lo establece de forma mental, en la dicción y de forma escrita. Entonces, estos son préstamos lingüísticos que se vienen a desarrollar en un idioma porque dentro del mismo no existía la palabra. Claro está, ¿verdad? Algunos, pues vamos a establecer que hay jabón de cuerpo, jabón de cabello, ¿verdad? Jabón de manos, y ya entonces nosotros vamos a ubicarlo, pero como tal, por algunas situaciones de marca, por situaciones de desarrollo, de poderlo establecer, es como nosotros venimos y encontramos estos préstamos lingüísticos que se han adoptado y que ya se establecen como parte de un idioma. Y por eso es de que nosotros le llamamos préstamos lingüísticos, que su origen viene del neologismo. Y luego vamos a ver lo que son los extranjerismos. Para esto, vamos a entender entonces que un extranjerismo dice que es una voz, una frase o giro que un idioma toma dentro de otro idioma. Y esto es lo más común en nosotros, establecer muchos extranjerismos, lo que se ha apropiado mucho del idioma en español, pues se ha introducido gran parte o gran manera lo que es el idioma inglés. Y veamos cómo lo vamos a poder observar. Dice, son extranjerismos o expresiones innecesarias, puesto que en el español o en una lengua que se esté hablando, sí tiene una palabra para designarla. Es decir, si voy a encontrar yo cómo se establece, cómo se llama, cómo poderlo pronunciar en el español. Pero como ya la máquina, la situación de programación, me viene a mí y me pide tal cual el nombre, por eso es que nosotros ya lo tenemos grabado en la mente y a eso hacemos nosotros siempre esta situación de los usos. Les decía, los ejemplos son password. ¿Y qué significa un password? No es más que una contraseña. Y entonces todo el mundo dice hoy en día, ¿verdad? Es que no me sé mi password, no me lo he memorizado. Pero esta situación, o sea, ¿qué es una contraseña tal cual? A diferencia de lo que es el préstamo lingüístico, no vamos a encontrar una traducción. Por ejemplo, acá también hoy en día integramos lo que es Facebook, ¿verdad? Y la traducción literal, por ejemplo, es cara de libro. Ya sutilmente nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Como una portada, como un perfil, pero la traducción literal es eso. Entonces, hasta en eso nosotros, por ejemplo, omitimos algunas situaciones. Algunas personas acá ya no dicen Facebook, ¿verdad? Sino dice el Face.
Es como que dijéramos la cara. ¿Cuál es tu face? ¿Cuál es tu cara, verdad? O sea, no podemos establecerlo de esa forma. Y estos extranjerismos también han venido a introducirse dentro del idioma por la misma necesidad que se ha hecho uso de programas, sistemas, entre otros elementos. Les decía, las máquinas. Ya usted va a un parqueo y todas las instrucciones vienen en inglés y usted ya va memorizando esas instrucciones cuando usted tiene que pagar el parqueo con un ticket, cuando usted tiene que hacer alguna transferencia, cuando usted necesita llenar algún formulario. Y en esos elementos es donde nosotros encontramos estos extranjerismos. Por esa situación es que nosotros vemos esos elementos que son básicos y que nosotros los hemos introducido dentro de lo que son nuestro vocabulario, nuestro idioma. Otra persona, por ejemplo, para establecer, todo está claro, dice, todo el mundo escribe ok, ok, ok. Cuando muy bien pudiéramos decir, sí, todo está bien, todo es correcto, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo establecemos porque en el idioma español sí existe. Pero nosotros hoy en día siempre introducimos esas palabras, esos extranjerismos. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ninguna. No, señor, todo claro. No, gracias. Gracias. Luego vamos a encontrar la diferencia entre el préstamo como tal y lo que es el extranjerismo. Acá nos establece entonces y dice en nuestro pequeño recuadro. Tenemos un préstamo. Se ha incorporado a la lengua y tiene una entrada en el diccionario. Si bien es cierto que está dentro de nuestro idioma, tiene establecido, dice, una definición en el diccionario. Mientras que el extranjerismo se establece y dice, no se ha incorporado definitivamente a la lengua porque no está extendido o porque ya existe otro término. Si está, perdón, en el diccionario, va a haber una diferencia en lo que es su definición. Y es aquí donde nosotros encontramos lo que le decía. Definitivamente vamos a tener un préstamo porque no hay algo que lo sustituya, mientras que en el extranjerismo sí lo vamos a tener. Dice, en el préstamo, tras un proceso de adaptación, acaban modificándolo y se pronuncia de una forma distinta. Como no sabemos a veces pronunciar claramente, por ejemplo, el idioma inglés, pues nosotros lo leemos tal cual, así, así está, así lo voy a leer, ¿verdad? Por ejemplo, la plataforma, ¿verdad? La plataforma, si la leemos literal, es Moodle. Y nosotros en inglés, ¿verdad? Algunos no tenemos la dicción muy clara, entonces es Mood. Ahí lo dejamos. Entonces algunos, pero mejor dejémoslo, ¿verdad? Así, en Mood. Tenemos también, dice, el extranjerismo no presentan modificaciones ni en su fonética ni en su ortografía. En este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos acá HAL. Ustedes han visto en un momento determinado en todas las puertas está establecido la palabra así, escrita con L-E, y nosotros decimos que es de alar, ¿verdad? Entonces nadie dice, bueno, voy a alar la puerta, voy a abrirla, ¿verdad? Tal cual, sino solamente decimos jal, o sea, de abrir la puerta. Tenemos dentro del préstamo, son necesarios porque en el castellano carece de un término para poder designar a esta realidad. Mientras que el extranjerismo son innecesarios porque en el castellano existe una palabra para poderlo establecer. Entonces ya hablábamos, ¿verdad? Que sí hay palabras que nosotros las podemos mencionar en un momento determinado, así, tal cual, porque sí hay, porque sí existe, porque nosotros vamos a encontrar en un momento determinado que sí existe
una palabra, el término para poderlo designar, solamente que como ya hablamos o hemos aprendido muchos términos, porque solo es un vocabulario, no es lo mismo que nosotros habláramos directamente un inglés en una conversación a solo establecer esos términos. Por ejemplo, algunas personas dicen, ¿cómo está? Cool, o sea que está bien, cuando solamente podríamos establecer lo que estamos bien, ¿verdad? Y la persona dice, ay, es que está muy cool. No, está bien, a eso se refiere, a que existe la palabra para poderlo establecer. Bueno. Si no hay ninguna duda, voy a suplicarles, vamos a buscar 5 ejemplos de lo que hemos visto. Un tecnicismo, no importa a qué área se refiera, solamente me establece, por favor, neologismos, 5 neologismos, y vamos a establecer 5 préstamos lingüísticos y vamos a establecer 5 extranjerismos, por favor. Esto lo vamos a desarrollar en nuestro cuaderno